Muy buenos días para todos. Bueno, venimos a concretar lo que habíamos anunciado hace un par de semanas. Hoy se va a realizar la conferencia Ser Emprendedor en Tiempos de Crisis, que la va a dar Jimmy Federico Telles Figueroa. Todo ese nombre tenemos, que después lo tenemos acá ya en vivo y en directo, así que él después va a empezar a comentar un poco de qué se trata la conferencia, que la verdad que estamos chochos con la presencia de Jimmy, una persona que tiene bastante experiencia en lo que es ser emprendedor. Él fue galardonado. Para nosotros es un gusto que esté acá en la universidad y en la incubadora, y además hay muchísimos alumnos que se han inscrito, docentes de la casa, empresarios de las zonas, que nos sigan acompañando en este tipo de emprendimientos como incubadora que nosotros también hacemos. Y mi agradecimiento público a Jimmy, que él vino en realidad de visita a la Argentina y que haya tenido la amabilidad de acercarse a la incubadora y a la universidad para poder contarnos un poco de qué es lo que va hablando por todo el mundo, así que para nosotros es un gusto que esté acá. Bueno, desde ya nosotros estamos dando la bienvenida, Jimmy, y antes de empezar, antes de saludarte, me llama la atención una frase con la que se presenta tu conferencia de hoy, que es una cita de Henry Ford, fundador de Ford Motor Company, que dice: piensa que puedes hacerlo o piensa que no puedes hacerlo. En los dos casos acertarás. Se llama Ser Emprendedor en Tiempos de Crisis la conferencia. ¿Por qué en tiempos de crisis? Normalmente los que estamos en el área empresarial, tanto en administración de empresas, ingeniería comercial, economía, contaduría, auditoría y todo lo que es negocios, normalmente asumimos, los docentes que nos están escuchando y algunos también, agarramos libros donde nos hablan de las empresas perfectas, ¿no es cierto? Agarramos bibliografía donde nos hablan de los casos donde todo funciona como un reloj inglés, ¿no es cierto? Entonces, la vida real es otra. O sea, una cosa es enseñar emprendedurismo desde una pizarra y otra cosa es vivirlo. En el caso mío particularmente lo he vivido porque soy emprendedor, tengo actividades empresariales en Bolivia, además soy docente también, entonces estoy en ambas partes y transmito más que simple bibliografía, que es un mero relato de algún autor, no por desmerecerlos, pero de alguna manera es un relato, es meramente teórico a lo que pasa en la vida real. ¿Y por qué he tomado el tema de tiempos de crisis? Bolivia, si bien bueno, mi país es una flor en ese aspecto, pero América Latina no ha estado exento. Yo he vivido en otros países de América también y además he notado esto, lo que pasa en América Latina, ustedes lo vivieron en el 2001, por ejemplo, los efectos externos que haya una organización desde el punto de vista macroeconómico, financieros, de mercado, inclusive las convulsiones sociales, de alguna manera afectan no solamente la inversión extranjera, que eso se manejan a través de grandes transnacionales, sino también en el tema de la inversión interna, es decir, del capitalista menor que quiere emprender una actividad y las condiciones externas o exógenas no le permiten realizar un emprendimiento. Pero a pesar de eso, hay países de tercer mundo, entre comillas, como los nuestros, que están surgiendo justamente a través de los pequeños emprendimientos. Hay un estudio muy interesante que, bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo lo provee en todos los países, que las economías como las nuestras en este momento se están salvando, están manteniéndose de pie, no por las tradicionales estructuras empresariales o de los monopolios de Estado que se veían en los años 70, sino gracias a los pequeños emprendimientos que están surgiendo, los famosos pymes, MIPES, y en el caso de países como Bolivia, Perú y Ecuador, por las informales, que también hay en Argentina. Entonces, ese sector es el que está permitiendo que la economía siga girando, ¿no es cierto? Que el circulante siga moviendo masa monetaria y por consiguiente sigue subsistiendo el país. Y esos elementos son importantísimos. Y tomo el tema de crisis, ¿por qué? Porque aparentemente cuando hay entornos de crisis, las empresas pequeñas, medianas, o el que quiere emprender algo deja de hacerlo. Entonces lo que nosotros le damos aquí a los participantes, a quien asiste, no solamente es un estímulo estrictamente motivacional, pero también les transfiero tips que deben tomar en cuenta para poder emprender. Nadie está salvo, o sea, nadie tiene una bolita mágica, nadie es chamán, brujo, Nostradamus para adivinar lo que va a pasar el próximo año. Si bien en gobiernos aparentemente estables podemos prever, pero la historia contemporánea en los últimos 15 años nos ha demostrado que los países de América Latina de alguna manera son imprevisibles. Entonces, ¿qué elementos deben tomar en cuenta para poder prever justamente, previsionar y provisionar? Porque la previsionabilidad y la provisionabilidad son elementos inherentes a la incertidumbre que afectan al emprendimiento. Por devastadora que sea la crisis, los emprendimientos pueden sobrevivir. La diferencia está en una sola palabrita, y eso ahí tengo una sección destinada exclusivamente a eso, donde diferenciamos la aptitud de la actitud. Nos pasamos muchas veces estudiando años en las universidades, sacando 2 licenciaturas, posgrados, diplomados, especialidades, másters y PhD, lo que ustedes quieran, pero el tema está en que la aptitud no es suficiente. Y les voy a pasar un dato simplemente estadístico y
que les va a llamar muchísimo la atención a los que van a asistir. De los 10 hombres más ricos del mundo, de acuerdo a la revista Fortune del año pasado, del 2005, 9 no han pasado por la universidad. Claro. Entonces, esas personas se han hecho aprendiendo haciendo. Es decir, se han hecho a base de la actitud, no de la aptitud. Me resulta totalmente interesante porque me parece que eso inclusive trasciende el ámbito de los negocios. Es una cuestión de... Personal, claro, y es más humano, claro que sí. y que tiene, si querés, más sustentabilidad que las ecuaciones matemáticas, En el ¿cierto? tema de los negocios uno puede hacer un estudio de mercado de 2 más 2 es 4, pero en el tema de la actitud no, hay una parte a manera de adelantarles a los que van a asistir, donde justamente en los mercados cambiantes, o en los entornos de crisis, como en América Latina, en su momento lo pasó en sudeste asiático, sobrevive no el que sea el más apto, sino el que tenga mayor actitud, ¿no es cierto?, de poder afrontar esas situaciones. Hay una frase con la que cierro también la conferencia que dice, para crear un emprendimiento se necesita un requisito fundamental, que es creer. Para crear hay que creer. ¿Y en quién? En uno mismo. Si uno no cree en sí mismo, no emprende nada, ni siquiera un kiosco de golosinas. Entonces, y hasta ellos, que tengan su revistería de un kiosco de golosinas, es un emprendedor igual. Por supuesto. Y son los primeros afectados en épocas de crisis. Pero la actitud de ellos es la que permite que obviamente su proyecto de emprendimiento, inclusive hacemos una relación al principio de la conferencia de cuáles son los orígenes en América Latina de los emprendimientos pymes, MIPES e informales actualmente. No han nacido porque haya venido fomento gubernamental, que los hay en algunos casos nominales y en otros reales, para que puedan funcionar, si no han surgido producto de la necesidad de las crisis que han vivido estos países, exactamente. Es como si la dificultad hubiera sido, digamos, lo que potenció la propia capacidad y la propia la necesidad actitud, y la escasez. Claro. En Europa, por ejemplo, es muy diferente, es bailar en otra pista, Claro. donde hay fomento, donde tienen hasta bancos para fomentar pequeños emprendimientos especializados en eso, donde la garantía es un plan de negocios y punto. Y yo no me imagino que acá, en esos países de América Latina, muchachos de 19 años, con un plan de negocios sacado de su materia, le puedan dar $1,000 para emprender algo. Es imposible. Si uno aquí no tiene una casa, un auto, algo que hipotecar, no le da un peso. El banco es aquella institución que te presta plata siempre y cuando le demuestras que no lo necesitas. Claro. Y el origen justamente de los emprendimientos son las adversidades. La migración al revés que hay ahora. En toda América Latina vivimos migración europea. Cuando hubo crisis allá se vinieron para acá. Sí. Y ahora qué es lo que está pasando con nuestra gente. Está yendo a España, Estados Unidos. Además nos echan. Además de. Entonces mucha gente está prefiriendo irse a vivir en condiciones infrahumanas a otros países a trabajar de informales. ¿Por qué? Porque no encontraron la posibilidad de empleo en América. Y el tema está en lo que conversaba también con Pablo en su momento. En América Latina se muere de hambre el que quiere. Y eso es una gran verdad. Porque ¿cuál es la otra alternativa al no poder conseguir un empleo? Es generarlo, el autoempleo. Y aquí vienen los emprendimientos. Y el tema está en que el emprendimiento no solamente genera actividad económica, sino también genera carácter, genera personalidad. La persona se hace con el emprendimiento. Ray Kroc, el fundador de McDonald's Company como franquicia, ese señor se hizo millonario a sus 53 años recién. A los 53 años encontró la beta de su gran negocio. ¿Pero por qué la encontró? Porque le puso actitud. No hay límite de edad. Puede ser una persona de 17 que está entrando a la universidad, o alguien que tenga 65 que recién se jubiló y no sabe qué hacer con su tiempo libre, también puede emprender, ¿no? Entonces, esto no tiene límites. Evidentemente, me doy cuenta escuchándote que no tenés ningún problema con el tipo de auditorio que vayas a tener. No, es decir, no te genera ninguna expectativa de inquietud por no saber quién va a ser tu auditorio, porque vos tenés muy claro lo que vas a decir. Sí, no, seguro. Mira, si bien hay contenidos académicos que además están orientados como tips para afrontar estas situaciones, mi objetivo es transmitir de alguna manera la experiencia vivida en el tema y bueno, además por la labor de consultor que desarrollo con otros países de Sudamérica y hacerles ver cómo ellos pueden prever y salvaguardar situaciones de crisis que ningún país del mundo está exento de tenerlas, peor en esta parte de América. Muchísimas gracias, Jimmy. Un No, placer. ustedes, no, Un placer. para mí, Ojalá que la pases muy bien No, acá seguro y que que te sí. sientes bienvenido.